este lamentable que ha habido y bueno y que está habiendo sobre el registro de profesionales, un toque puntual sobre el tema de las sociedades profesionales y luego, no sé si para el final de la sesión o antes de la doctrina de jurisprudencia, pues comentaros un poco todo el tema de los códigos de buenas prácticas, cómo se han pergeñado y en qué punto estamos de todo esto, ¿no? Yo creo que lo de las preguntas que decía Carmen, que al final puede ser al final de cada bloque, seguramente sería lo más práctico, ¿no? Bueno, entonces por empezar, vamos a empezar con esto. Esto no... Ah, es que no va nada. Toma. Entonces es peor. Bueno. Vale. Bueno, yo qué sé, si luego la dejan... Si... Ah, mira, esto tiene buena pinta. A ver. Bueno, algo... No, hemos vuelto a la misma. Bueno, si os parece, empiezo y luego como os dejarán esto y tal, pues en fin, da un poco igual. Bueno, sabéis esto de la DAC 6, que yo creo que ha sido muy comentado, ¿no? Esto pues es otra historia. Esto está inspirado en la acción 12 de BEPS, de este proyecto de la OCDE, de limitar la erosión de las bases imponibles. Y entonces pensaron en la OCDE pues, que lo suyo sería tener una información relevante de las estructuras fiscales, porque piensan que parte de los ingresos de los estados pues se van por esta vía de la planificación fiscal. Entonces, en esta vía de la planificación fiscal, pues han pensado que los intermediarios algo tienen que ver. Y entonces se le dio un marco orientativo a las administraciones para que diseñaran unas normas que para prever esta declaración obligatoria de determinadas estructuras que se puedan diseñar y entonces que las administraciones puedan anticiparse a los posibles efectos que ocasionen, ¿no? En países como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido, pues ya por lo visto, se implantaron unas obligaciones de información. Y luego la Unión Europea, toda una, pues ha implantado una obligación de información para los intermediarios fiscales, modificando esta directiva que obliga a informar, pues por ejemplo, de las operaciones financieras y todo esto entre estados, pues aquí han metido esta obligación también. Bueno, ya sabéis que para empezar esto ya está en vigor desde el 25 de junio del año pasado, ¿vale? Entonces, no sé, si en algún caso, como lo que se trata es de informar de mecanismos transfronterizos que sean potencialmente agresivos, pues habrá que ir viendo ya, habría que haber ido viendo ya si hemos diseñado, hemos asesorado, etcétera, etcétera, en unos mecanismos que cumplan unas señas de identidad que nos da la directiva. Sí, ahora estamos. Unas señas de identidad que nos dará la directiva o que nos da la directiva. Y si se cumplen, entonces existe la obligación de informar. Que se cumplan estas señas distintivas no quiere decir que este mecanismo, esta planificación sea ilegal. Simplemente cumple esas señas y entonces existe algún indicio de que podría ser ilegal. Y entonces entra en vigor, entra en liza la obligación de informar. ¿Y quién tiene esta obligación? Bueno, pues en principio los intermediarios fiscales, llaman intermediarios fiscales, bueno, pues al asesor, luego veremos la definición y tal de todo esto. Y en caso de que los intermediarios no puedan informar porque tengan un deber de sigilo, porque tengan secreto profesional, lo cual queda librado a la regulación de secreto de cada país, pues en esos casos lo que sí tienen que hacer es informar al resto de los intermediarios o a los interesados, a los contribuyentes que estén en ese mecanismo, de que ellos no van a informar. Y entonces tendrán que informar a los otros intermediarios, o si estos intermediarios quedarán relevados por el deber de sigilo, pues tendrán que informar los contribuyentes, los interesados. Bueno, la transposición que tenemos que hacer en España y que se tiene que finalizar antes del 31 de diciembre de 2019, de este año, pues está siendo un poco peculiar.
por dos causas. Una, porque yo no lo había visto, quizá en otros ámbitos, a lo mejor en otros ministerios sí. Aquí era la primera vez, antes de lo típico, cuando hay un anteproyecto de ley, un proyecto de Real Decreto, pues por ejemplo el Consejo General de Colegios de Economistas es una de las entidades a las que obligatoriamente se le tiene que remitir para que hagan observaciones a esa iniciativa, ¿no? De reforma normativa. En este caso se ha hecho una cosa previa, que es, no sé ahora mismo cómo lo llamaban, pero como que diéramos ideas. Quiero decir, no trabajamos sobre un texto, que era lo habitual, te entregan el anteproyecto y dicen, oiga, haga usted observaciones a este anteproyecto, te entregan el proyecto de Real Decreto, haga usted las observaciones que quiera a este proyecto, sino que lo que te dicen es, bueno, la directiva puede tener esta influencia, no sé qué tal, díganos usted por dónde debería ir la transposición. Vale, el Consejo en ese trámite participó, dimos algunas ideas, fundamentalmente, bueno, como veremos aquí, para nosotros creemos que lo que es crítico es el tema del secreto profesional y por otra parte, bueno, también nos parecía muy importante, puesto que la directiva lo que obliga es a informar de mecanismos transfronterizos, pero eso no quiere decir que la norma interna no podría haber obligado a informar de mecanismos internos, ¿no? O podía haber extendido el ámbito de información interna a otros impuestos que no están contemplados en la directiva. Si bien esa información que tuviera la Administración Tributaria Española acerca de operaciones internas nunca se la iba a dar a otras administraciones, porque no está contemplado en la directiva, pero había una idea y la verdad es que todos nos temíamos que iban a ir por ahí las cosas. Bueno, como veréis luego, parece que no va por ahí. Bueno, por ahí nuestras indicaciones fueron en esos dos temas y fueron también en el de aclarar las señas identificativas de riesgos potenciales, que eso, bueno, como veréis, es una cosa bastante compleja y un poco tediosa, que luego, bueno, ya iremos viendo. Es peculiar, decía, por este trámite previo, y es peculiar también porque en las transposiciones de directiva, bueno, por lo menos en el ámbito nuestro de fiscal, no sé si vosotros habréis visto algo parecido, se deja la directiva como norma de referencia. Entonces, la directiva es la norma madre y luego hay un anteproyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria, pero solamente nos da dos disposiciones adicionales, la 24ª y la 25ª, y que tienen un, bueno, digamos, poco texto, por decirlo de alguna manera, y después un proyecto de Real Decreto que modifica el reglamento de aplicación de los tributos y pone un poco más de letra. Pero digamos que lo que se hace es como en tres escalones. Primero la directiva, es la norma donde tenemos que ir, complementada con la ley y complementada con el desarrollo reglamentario. Pero lo más largo de todo esto es la directiva, ¿vale? Entonces es atípico. Aquí normalmente una directiva lo que se hacía era transponer en una ley. Y toda la directiva, no sé, la ley de prevención del blanqueo de capitales es una transposición de la directiva que previene el blanqueo de capitales, ¿vale? Bien. Como os decía, el anteproyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria recoge dos disposiciones adicionales a la misma, con obligaciones de información, que lo concreta en tres obligaciones, que es la obligación de información de los mecanismos, la obligación de actualización de los mecanismos y una obligación de comunicar cómo van los mecanismos. Entonces, a la primera hay algunos mecanismos comercializables que son los normalizados, esos normalmente lo que hacen es que cada 3 meses tienen que informar, y hay otros anualizados para ver cómo hay otra información anual sobre lo que ya se informó. Titulares del deber de secreto profesional, como decía, esto nos importa mucho. Este es un problema peliagudo que nosotros no podemos resolver la discriminación que puede haber entre países, porque como esto queda librado a la regulación del secreto profesional de cada país, pues esto puede ser que en unos países los intermediarios, muchos intermediarios, tengan el deber de secreto y tengan que trasladar esta obligación a los contribuyentes, a los interesados, y en otros no sé qué es mejor, pero bueno, eso. Y otro problema que veíamos
es que en el ámbito interno también podría haber discriminación, ¿no? Entonces nosotros, en fin, lo lógico, siempre hemos dicho, el que haga lo mismo, pues que tenga que informar igual, ¿no? No porque yo me llame, dentro de la actividad de asesoría fiscal, yo me llame abogado, yo me llame fontanero o yo me llame economista, la obligación sea distinta en virtud del secreto profesional para uno o para otro. Esto parece lógica. En el Ministerio siempre nos transmitieron que esto ellos también lo veían así, pero bueno, había que asegurarse. Entonces, en la transposición a través del anteproyecto de ley se regulan estas obligaciones, se regula el secreto profesional. Vamos, no se regula el secreto profesional, se dan los parámetros de nuestra normativa interna que se aplican a este secreto profesional. Se habla también de la posible exención de responsabilidad cuando se informa que se puede hacer cuando el interesado releva al asesor fiscal del deber de sigilo. Se regulan, como no puede ser de otra manera, las infracciones y sanciones, porque es un tema que tiene que regularse siempre por ley. Se da una relación de los distintos obligados a informar y también se habla del ámbito temporal, se da una disposición transitoria y se dice que, como decía, la directiva está en vigor. Va a haber que informar de los mecanismos transfronterizos que yo voy a tener que informar. Si hubiera diseñado un mecanismo transfronterizo el anterior mes de julio, hubiera diseñado un mecanismo transfronterizo, voy a tener que informar. Pero ahora mismo no puedo informar. Entonces, la transitoria lo que me dice es cuándo voy a informar. Voy a poder informar a partir de 30 de junio del 20, ¿vale? En julio y agosto de 2020 voy a tener que informar de todos los mecanismos transfronterizos en los que haya participado de alguna manera desde el 25 de junio de 2018. El proyecto de Real Decreto. Bueno, pues el proyecto de Real Decreto, y ahora iremos viendo las cosas. Pues habla de qué es un mecanismo, los criterios para saber que un mecanismo es transfronterizo, que es de los únicos que habrá que informar. Desarrolla algunos aspectos de las señas distintivas, que como os decía, pues son por un lado un poco indeterminados y por otro lado peliagudos y por otro lado pues tienen una cierta complejidad de cómo operan. Concreta los impuestos a los que atañen los mecanismos informables, el concepto de obligado tributario interesado, pues cuando no tiene que informar el intermediario, pues es esta persona la que tiene que informar. El momento en que nace la obligación de declarar, el momento en que nace es a partir del cual se empiezan a contar los plazos para todas las obligaciones, para informar. En caso de que no informe, para comunicar a los demás que no informo. En el caso de que informe, para comunicar a los demás que he informado, ¿vale? Todo eso a partir del nacimiento de la obligación. Y en cuanto a las señas distintivas, pues se concretan algunos aspectos que luego veremos. Y luego se explicitan las distintas obligaciones, ¿no? Como decía, informar del mecanismo, actualización de los mecanismos, informar de la utilización de los mecanismos. Entonces ya podemos pasar al ámbito objetivo. ¿De qué se informa? Pues los de mecanismos transfronterizos potencialmente agresivos. Son los que presentan las señas distintivas del anexo 4 de la directiva y que ya os digo que es un poco, hay cuatro letras en el anexo S y ahora veremos cómo opera. ¿Qué es un mecanismo? Entonces, entre la directiva y el reglamento, pues nos dicen que es un acuerdo, negocio jurídico, esquema u operación. Y también el concepto incluye una serie de mecanismos y nos dice que el mecanismo puede tener fases. La obligación que establece la directiva es de informar de mecanismos transfronterizos y no la transposición, por lo menos en el texto que se ha pasado a información pública, no se habla nada de que se tenga que informar de mecanismos internos, ¿vale?
Luego esto por lo menos se ha conseguido. Supongo que la Administración tributaria estaría un poco asustada de que le empezaran a llegar operaciones y no supiera muy bien qué hacer con ellas, entonces no habrá considerado que eso era, digamos, que le valía de algo. Probablemente habrán pensado que eso era inútil y lo único que hacía es enfarragar más las cosas, ¿no? ¿Qué son mecanismos transfronterizos? Puesto que los interiores no hay que informar. Pues son los que afectan a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y a otra jurisdicción. Mecanismos entre dos operaciones entre sujetos de dos Estados miembros, o un sujeto que tiene un establecimiento permanente en un Estado miembro, otro en otro Estado miembro, o uno en un Estado miembro y otro en una jurisdicción tercera. Y aquí, bueno, pues tenéis que las partes residan en más de una jurisdicción, que simultáneamente residan en dos jurisdicciones, etcétera. ¿Sobre qué impuestos van estos mecanismos informables? Pues IVA, sobre IVA, impuestos especiales, aranceles, cotizaciones a la seguridad social, tasas o precios públicos. Deduzco que serán mecanismos que incidan en sociedades, que incidan en renta, que incidan probablemente en sucesiones, etcétera, etcétera. Vamos, directos fundamentalmente, ¿no? Impuestos directos. Para tener que informar, como os decía antes, los mecanismos tienen que presentar unas señas distintivas, unas características, y en el anexo 4 de la directiva, pues ya os decía, hay 5 letras donde están las señas distintivas. Y esto es lo que es un poco lioso. Bueno, si te lo miras, yo aprovecho, os lo cuento y ya por lo menos os suena, ¿no? Las de la letra son unas señas distintivas vinculadas al beneficio principal. Ahora veremos qué es el beneficio principal, pero es un ahorro fiscal. Digamos, estas cosas que suceden y que se ponen en la letra A solamente obligarán a informar, cuando se den esas circunstancias, si se aprecia un ahorro fiscal, ¿vale? Luego, hay unas señas distintivas en la letra B específicas, pero que también van vinculadas al beneficio principal. O sea, solo operan en ese caso. Incluso en la letra C, que ahí también hay otras señas distintivas, en este caso se trata de unas operaciones transfronterizas, ¿vale? Hay unas señas distintivas que para obligar a informar tienen que darse el ahorro, el beneficio principal, el ahorro impositivo, y otras en que no tiene que darse. Simplemente con que se dé eso, aunque no exista ahorro, en esa operación transfronteriza obligará a informar. Y luego las otras dos, que son relacionadas con el intercambio de información, la letra D y la letra E, relacionado con precios de transferencia, que ahí no tiene, cuando se dan esas señas, no tiene por qué, no es necesario para tener que informar que exista ahorro fiscal, ¿vale? En cuanto al beneficio principal, concurre cuando el principal, y esto está desarrollado en el reglamento, concurre cuando el principal efecto, uno de los principales efectos que una persona puede esperar del mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, sea la obtención de un ahorro fiscal. ¿Qué es un ahorro fiscal? ¿Qué es lo que desarrolla el reglamento? Bueno, pues que vamos a pagar menos cuota, que se disminuye la base, que aumentamos las pérdidas, que evitamos la realización del hecho imponible, que generamos créditos fiscales. Todas esas cosas se consideran ahorro fiscal cuando la planificación nos lleve a que concurra ese ahorro fiscal. Bueno, pues tenemos eso. Si eso coincide con alguna de las señas que hemos dicho, ese mecanismo habrá que informarlo. No solo por ahorro fiscal se informa, tiene que concurrir junto con alguna de las señas donde se combina con el beneficio fiscal, ¿vale? Si hay un conjunto de sociedades asociadas, un grupo, etcétera, el ahorro fiscal se va a medir en su conjunto, no entidad por entidad. Y entonces aquí, bueno, paso un poco a explicar las señas estas, cómo funcionan. Entonces, las de la letra A, que van vinculadas al beneficio principal, pues es la cláusula de confidencialidad. Que los honorarios del intermediario, si hay una cláusula de confidencialidad y el mecanismo produce un ahorro fiscal, habrá que informar. Si se produce un ahorro fiscal y los honorarios del intermediario van en función del ahorro fiscal o del éxito que tenga respecto al ahorro fiscal esta planificación, habrá que informar.
O si se trata, hay ahorro fiscal y se trata de un mecanismo normalizado, digamos, algo, esto, bueno, supongo que en nuestro ámbito no se da, porque esto seguramente será más bien de la banca, de gestores de patrimonios, que hacen un esquema, digamos, y se lo van colocando a todo el mundo. Pues vamos, yo no tengo despacho, no sé cómo va esto muy bien, pero por lo que oyes parece que eso es más propio de ese mundo que del nuestro, ¿no? Entonces, cuando estemos ante un mecanismo de esos, un mecanismo normalizado, que es un prêt-à-porter, por decirlo de alguna manera, vale para todo, bueno, pues ese, si concurre un ahorro fiscal, pues habrá que informarlo, lo que llaman mecanismo comercializable, ¿no? Luego hay otra serie de señas distintivas, las de la letra B, que también van vinculadas al beneficio principal. Pues si hay una adquisición de sociedades con pérdidas y esto produce un ahorro fiscal, habrá que informar. Si no produce ahorro fiscal, no habrá que informar. Si, esto es más difícil, se convierte renta en capital, si hay operaciones circulares, en fin, que esto, vamos a ver, puede haber operaciones circulares que no obedezcan, puede haber un ahorro fiscal y obedezcan a una lógica económica y esto sea perfectamente legítimo, pero habrá que informar del mecanismo y luego vendrá la administración y nos dirá probablemente, bueno, pues no pasa nada, está perfecto, ¿vale? Luego, estas señas distintivas específicas, porque la letra C todo va vinculado a operaciones transfronterizas que no necesitan la concurrencia del ahorro del beneficio principal, ¿no? Entonces, deducibilidad de pagos transfronterizos entre dos empresas, si el destinatario es residente y el que recibe el ingreso no tributa por él, o no tributa por él, no tributa porque no tiene un impuesto análogo al nuestro, o tiene un tipo cero. Entonces el reglamento se ocupa de decir, entendemos que el impuesto es análogo al nuestro, perdón, me he confundido, o sea, aquí lo que dice es, cuando el que recibe el ingreso o no aplica impuestos sobre sociedades o el tipo que aplica es el cero. Y entonces el reglamento desarrolla esto diciendo, ¿cuándo tiene un impuesto sobre sociedades? Pues cuando tiene uno parecido al nuestro. Nosotros, por ejemplo, aquí hicimos la observación de que lo lógico era referirse al 21.1b, donde al hablar de impuesto análogo sí que se refiere a que puede ser un impuesto que gire sobre la renta, pero también puede girar sobre otra magnitud, como puede ser el impuesto sobre las ventas o lo que sea, ¿no? Aquí no parece que lo refieren a eso. Cuando hablen de tipo cero, dice que se están refiriendo a que el tipo sea inferior al 1%. Cuando antes se hablaba de la cláusula de confidencialidad, nosotros también dijimos que esto, bueno, que habría que matizarlo, porque estas cláusulas de confidencialidad pueden ser porque queramos que esto sea totalmente oculto a la administración tributaria, pero normalmente no es por eso, es porque si alguien ha diseñado un mecanismo que funciona, pues lo que no quiere es que se lo vayan contando a todo el mundo, entre otras cosas porque lo vende, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no?, por qué es esa confidencialidad. Luego, que el gasto está exento en toda la jurisdicción del ingreso, el gasto tiene régimen fiscal preferente en la jurisdicción del ingreso y, según el reglamento, no tendrá un régimen fiscal privilegiado si está autorizado por la Unión Europea. Luego, hay otras señas distintivas vinculadas a operaciones transfronterizas de la letra C, luego hay señas distintivas de intercambio automático de información. Aquí no hace falta beneficio principal, simplemente lo que la norma dice, bueno, si lo que se diseña es un mecanismo para que lo que se tenía que informar no se informe, y esto va vinculado normalmente a operaciones financieras, pues algo que podría ser una cuenta y que iba a ser informable, lo modifico para que no sea una cuenta y no sea informable, porque os hagáis una idea, pues eso es una seña distintiva que me obligará a que ese mecanismo lo informe, ¿de acuerdo? Cuando el mecanismo implique una cadena de titularidades formales o reales no transparente, mediante la participación de personas, instrumentos o estructuras con unas características, pues que no haya una actividad, que no tienen personal, que no hay instalaciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego la letra E de las señas distintivas, que serían las relativas a precios de transferencia, ¿vale?
Aquí sí que el reglamento salva todo aquello que esté amparado en un acuerdo de valoración, como es lógico, ¿no? Porque esto ya lo ha visto la Administración tributaria y está santificado. Pues son mecanismos que conllevan la utilización de un régimen de protección unilateral, mecanismo contra transmisión de intangibles difíciles de valorar, esto también se le va a aplicar a todas las transmisiones o a muchas transmisiones de intangibles, claro, esto está demasiado abierto. Pues no se pueden valorar porque no existen comparables fiables o porque es muy difícil hacer las proyecciones de flujos de caja. Y si existe una transferencia transfronterizas entre sociedades del mismo grupo y el resultado de explotación previsto en los 3 años posteriores va a ser inferior en un 50% a lo previsible. En ese caso, habrá que informar. ¿Quiénes tienen que informar? Bueno, pues tienen que informar, en principio, los intermediarios y, si no, los obligados tributarios interesados. Los intermediarios, salvo que tengan el deber de guardar el secreto profesional. ¿Quiénes son intermediarios desde el punto de vista de la directiva y desde nuestra normativa interna? Toda persona o entidad que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución o gestione la ejecución de un mecanismo transfronterizo comunicable. Y esto es peor, toda persona o entidad que conoce, o cabe razonablemente suponer que conoce, que se ha comprometido a prestar directamente por medio de otra persona ayuda, asistencia o asesoramiento respecto a las actividades anteriores en relación al mecanismo. Y esto es difícil de mejorar porque en la directiva está así, ¿vale? La directiva es endiablada y la transposición a la directiva, mucho me temo que no lo puede mejorar demasiado, me da la impresión. Pero bueno. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, que un intermediario que esté asesorando en un mecanismo, o sea, él no lo haya inventado, le llame el cliente, asesore en el mecanismo, o el cliente le pregunte, bueno, pero a ver, pero esto que me venden, ¿esto cómo lo ves tú? Un caso, supongo, frecuentísimo, y que eso sí podría afectar a muchos de los que estáis sentados aquí, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucho sentido que, creo yo, vamos, o creemos nosotros, que ese asesor que a lo mejor conoce parcialmente el mecanismo informe, entre otras cosas no tiene mucho sentido, pues bueno, puede informar, vale, pero tampoco le va a aportar a las administraciones gran información, no tiene demasiado sentido, pero bueno, una directiva está como está. Nosotros hemos hecho observaciones en ese sentido, pero en fin. Para ser intermediario, al menos se debe cumplir por residir en un Estado miembro, disponer de un establecimiento permanente en un Estado miembro, haberse constituido o ser de una asociación o colegio de un Estado miembro, ¿vale? ¿Quiénes quedan eximidos de informar? Pues los intermediarios cuando informe otro intermediario o cuando no deban informar por el secreto profesional. En estos casos se debe comunicar en 5 días desde que nace la obligación de informar que no se va a informar, pues porque se tiene secreto profesional, ¿vale? El secreto profesional, como os digo, era nuestra mayor preocupación desde el principio, porque bueno, la directiva está como está y en fin, podemos colaborar en que esto se transponga de la mejor manera posible, pero esta obligación pues está ahí y en fin, podremos hacer relativamente. Pero en cuanto al secreto profesional sí que, bueno, ya lo hemos comentado antes, sí que lo veíamos complicado. Ya no sé si, bueno, se leen cosas por todos los sitios, entonces no voy a hacer chistes de abogados porque me acaban de presentar a uno que está en la sala. Entonces, bueno, los abogados no tienen nunca obligación de informar porque ellos, por el artículo de la ley de no sé qué y tal, esto no, la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Yo me llamo abogado y ya no tengo obligación de informar de nada. Esto, naturalmente, no es así, ni ha sido nunca así. Pero bueno, lo lees, ¿no? Lo lees y la gente pues pensará que eso es así. Hay abogados y no abogados que piensan que siempre tiene que operar el secreto profesional. Claro, esto, hombre, también el sentido común te dice que si hacen una directiva para que informen los intermediarios y nunca van a informar los intermediarios porque siempre tienen secreto profesional, llamar a esto la directiva de intermediarios, en fin, tampoco va a ser tan fácil que esto sea así, ¿no?
Bueno, los economistas, ¿tenemos secreto profesional? Claro que tenemos secreto profesional. Y además, más nos vale cumplirlo, porque está el artículo 199 del Código Penal, que es que nos puede caer la del pulpo, ¿vale? Si no lo cumplimos. O sea, que claro que tenemos secreto profesional. Aparte de eso, tenemos un código deontológico donde el secreto profesional claro, es básico, por supuesto, ¿no? Si no, pobres asesorados, ¿no? Si no cumpliéramos con este deber de sigilo. Por otra parte, está el artículo 93 de la Ley General Tributaria, ¿no?, que estaba operando ya. Nosotros no podemos dar datos en determinadas condiciones si estamos asesorando a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué hace la directiva? Pues no regula, lo deja librado a cada país. ¿Qué hace la disposición adicional 24ª que se proyecta de la Ley General Tributaria? Bueno, pues lo remite al artículo 93 de la Ley General Tributaria, fundamentalmente. Considera que tienen secreto profesional los intermediarios con independencia de la actividad económica desarrollada. Eso sí es muy importante. Eso no lo dice la Ley General Tributaria, y eso sí lo dice la disposición adicional 24ª. Tienen secreto profesional los intermediarios con independencia de la actividad económica desarrollada. O sea, con independencia de cómo se llamen, ¿vale? Y eso nos parece un acierto. ¿Sobre qué tienen secreto? Sobre los datos privados no patrimoniales, parece evidente. Además, que esa información no le interesa para nada a las administraciones tributarias, ni a la nuestra, ni a la de otros Estados miembros, por supuesto. Y respecto a los datos confidenciales que reciban o obtengan de los obligados interesados en el mecanismo. Y en el 93.5 de la Ley General Tributaria completa esto diciendo, como consecuencia de los servicios de asesoramiento o defensa, ¿vale? Entonces, bueno, dice lo que dice. Otra cosa es cómo lo interprete la Administración, que no estoy muy seguro de que lo interprete como nosotros, y lo que sí estoy seguro es de que no se puede interpretar como siempre que nosotros tenemos conocimiento de un mecanismo, nunca tenemos que informar. Estoy convencido de que eso no va a ser así, pero tampoco de que tenemos que informar siempre. Y nosotros lo que hemos dicho en las observaciones es que esto de los datos confidenciales habría que perfilarlo mejor para saber qué son y entonces en qué caso pues no tenemos que informar. De todas formas, el reglamento nos da unas pistas. El reglamento concreta, que luego lo veremos, el contenido de la información. Y cuando habla del contenido de la información, sí que nos dice que no hay que informar de determinados datos confidenciales. Y se refiere concretamente a secretos comerciales, industriales o profesionales. O sea, no es que en ese caso nos releve del deber de informar, ¿vale? Y que digamos, no, usted no tiene que informar, sino que eso no va a hacer que no informemos porque no tenemos que informar precisamente de esos datos, ¿vale? No, es que a la Administración no tiene por qué interesarle un secreto comercial, o no sé, si le interesa es igual, pero usted no me lo tiene que dar, porque eso entraña, bueno, el peligro que todos sabemos para la empresa, ¿no? ¿Vale? Luego están los obligados a informar como obligados interesados. Cuando el intermediario o los intermediarios, ninguno tiene que informar porque opera el secreto profesional, pues tendrán que informar los obligados tributarios interesados. Esto también, cuando se defiende que nosotros no tenemos que informar nunca, entonces también se va a producir la cosa de que vamos a prestar un servicio más si no tuviéramos que informar nunca, porque este obligado interesado nos dirá, bueno, pero ahora me dices que tengo que informar yo, pues hazme tú este servicio, también préstamelo, ¿no? Entonces esto es un poco también absurdo. Bueno. Y bueno, dice quiénes son los obligados interesados, pues esto cualquier persona a cuya disposición se haya puesto para su ejecución el mecanismo. Si existe más de un obligado interesado, informa primero el que acordó el mecanismo con el intermediario y después el que gestiona la ejecución del mecanismo. Quedan exonerados todos estos obligados interesados a informar si alguien ha informado antes.
De ahí que el obligado que informe tiene que comunicar al resto de obligados que lo ha hecho en el plazo de 5 días desde que informa, ¿vale? Esta coordinación entre interesados, obligados y los plazos, en fin, yo creo que presenta algún problema y nosotros alguna observación hemos hecho al respecto, ¿no? Cuando las hemos presentado las observaciones a la transposición. Bueno, como os decía antes, hay 3 obligaciones, que es informar sobre el mecanismo, que es todo lo que intuimos, la actualización de mecanismos informados antes, en el caso de estos prêt-à-porter, digamos, de los comercializables, y en otros casos de la utilización de los mecanismos. La actualización de los mecanismos hay que informar trimestralmente, de la utilización de los mecanismos hay que informar anualmente. Contenido de la información de estos mecanismos, ¿no? Bueno, aquí pongo que cada punto es un conjunto de datos, porque ya sabéis, las sanciones van por el dato o el conjunto de datos que no se dé. Entonces, pues nada, pues lo obvio, la identificación de los intermediarios, el detalle de las señas distintivas que nos han obligado, que nos han metido en esta obligación de informar, que son las que presenta el mecanismo, si no la primera vez que se declara, sino que es una actualización o un informe de la utilización del mecanismo, lo que sí tendremos que poner, ya para no describir el mecanismo, es el número que le dé la Administración Tributaria. Se supone que cuando se informa a la Administración Tributaria de un mecanismo, esta Administración le da un número. Entonces, en las siguientes informaciones que tengamos que hacer sobre ese mecanismo, pues ya solamente tendremos que poner el número y no volver a explicar todo, parece obvio, ¿no? El resumen del contenido del mecanismo, ahí os vuelvo a poner lo que os decía, lo que anunciaba antes, que no se deben dar datos privados no patrimoniales ni los confidenciales que suponga revelación de secretos comerciales, industriales, profesionales o informaciones contrarias al interés público, la fecha y las disposiciones nacionales y extranjeras que afectan al mecanismo, el efecto fiscal derivado del mecanismo, el estado de residencia de los obligados, otras personas del Estado miembro que puedan verse afectadas. ¿Y cuándo nace la obligación? Punto también bastante importante, porque a partir de ahí será cuando empiecen a contar los plazos, pues de mecanismos normalizados, pues al día siguiente de ponerlo a disposición para su ejecución, que decíamos que la banca privada esta de grandes patrimonios, por ejemplo, tiene un mecanismo que se lo vende a todos los clientes. Bueno, pues desde que se le pone a disposición para la ejecución al cliente, desde ese momento nace la obligación y a partir de ahí, como veremos el plazo, en ese caso, pues tendrá que informar en 30 días, ¿no? Que no tiene que informar y tiene que decir que él no tiene que informar porque esto es un asesor, no es un banco, no sé qué, él no tiene que informar porque es un intermediario que tiene secreto profesional. Muy bien, pues entonces a partir de ese momento en que ha puesto a disposición el mecanismo, en los 5 días siguientes le tiene que comunicar al resto de intermediarios, si los hay, y a los interesados, pues que él no tiene que informar porque tiene secreto profesional, ¿vale? En el caso de mecanismos a medida, pues que da como 3 tipos de mecanismos. Este prêt-à-porter que decimos, el que para todo lo mismo, otro que digamos que se ajusta, es también medio normalizado, pero se ajusta un poco a cada contribuyente, y otro que es ad hoc, para que se lo diseño a este contribuyente y a ningún otro más, ¿vale? Sería 3 tipos. Pues en el caso de mecanismos a medida que se necesitan adaptar, nace la obligación de declararlo cuando hecha la adaptación se hubiera puesto a disposición para su ejecución. En otros casos, cuando se haya realizado la primera fase, en fin. Bueno, como os decía, en el intermediario, bueno, cualquiera, desde el nacimiento de la obligación, tiene 30 días para informar. En el caso de la actuación de los mecanismos, que esto os decía que eran los comercializables y se tiene que presentar trimestralmente una actualización. Bueno, pues ahí están los datos que hay que poner. Pues se pone el número de referencia, la primera fase, la fecha, etcétera. Bueno, no os quiero aburrir, que es bastante aburrido esto, yo creo, ¿no? La otra obligación, la de la utilización de mecanismos, que esta es una obligación anual. Pues ahí tenéis todo lo que tiene pues el obligado interesado, el que tenga LP en España, el que percibe las rentas, los datos que tienen que costar por los intermediarios, la fecha de utilización, las modificaciones que haya podido sufrir el mecanismo, el valor del efecto fiscal del mecanismo en ese año, que está la declaración anual, ¿vale?
¿Dónde se ha de informar? Bueno, pues el intermediario tiene que informar pues en el país donde está residiendo el intermediario. Primero, donde resida. Si no reside pero tiene un establecimiento permanente y tiene que informar, pues donde tiene el establecimiento permanente. En caso de que ninguna de las dos cosas exista, pues donde esté constituido, y si no, pues donde se haya asociado, ¿no? El interesado, ¿a qué estado tiene que informar? Pues donde resida, donde lepe, donde genere rentas, donde realice una actividad. La agencia tributaria publicará en la sede electrónica de efectos informativos los mecanismos transfronterizos más relevantes y su calificación. Por supuesto, en abstracto y sin identificaciones, porque no se nos escapa que si identificamos a una determinada compañía que está en un sector muy concreto y que además hay una o dos en el país, pues todo el mundo va a saber que está allí por no sé qué cosa, y eso es el secreto industrial, el secreto comercial, lo que sea, ¿vale? Con lo cual esto todo tiene que ir en abstracto. Infracciones, pues también lo regula la disposición adicional 24ª. Bueno, pues ¿cuáles se consideran infracciones en este ámbito? Pues no presentar la declaración, presentarla de forma incompleta, presentarlas fuera de plazo, por medios distintos a los electrónicos, y todo esto es muy grave. Es muy grave. No sé por qué en todos casos es muy grave, pero bueno, es muy grave. Las sanciones pues van cada 1.000 euros por dato conjunto de datos, con un mínimo de 3.000 euros y máximo de los honorarios percibidos o a percibir por efecto del mecanismo. Bueno, cuando el mecanismo carezca de valor, está, en fin, más o menos regulado todo esto. Nosotros lo que hemos dicho, esto habría que haber puesto unos umbrales para informar. No tiene mucho sentido que esto funcione sin umbrales. Muchas veces la sanción va a ser más que el ahorro fiscal que está produciendo el mecanismo. Entonces esto, bueno, está como está. Nosotros hemos hecho observaciones en ese sentido. Y por último, bueno, pues la entrada en vigor. Ya lo principal es lo que os he dicho antes, que esto está en vigor a partir del 25 de junio del año pasado, de 2018, que eso fue a los 20 días, fue cuando se cumplieron los 20 días de la publicación, que fue el 25 de mayo, creo recordar, del 18, en el BOE, los 20 días hábiles. La transposición antes de final de año y la aplicación a partir de 1 de julio de 2020. Y como os decía antes, para informar los mecanismos transfronterizos anteriores a julio de 2020, pues tenemos julio y agosto de 2020. Y el intercambio de información, una vez que ya empecen en todos los estados, los intermediarios y los obligados interesados a informar, pues el primer intercambio de información entre estados será como tarde el 31 de octubre de 2020. Y en fin, yo siento que esto sea un poco rollo, pero en fin, con este repaso que le hemos dado, el que no se lo haya podido o querido leer, supongo que tiene una idea de qué va esto, ¿no? Y a lo mejor nos permite, cuando salga la norma, pues entenderla mejor, creo yo. En fin, yo lo hago con mi mejor voluntad. ¿Alguna cuestión sobre el tema? Sí, buenas tardes. Solo para centrar un poquito la cuestión, o sea, casos muy típicos que se suelen dar en nuestra profesión, para saber si eso nos genera la obligación de presentar esta información, serían dos casos. Una empresa española que tenga dos o tres filiales en el extranjero y que, bueno, como tal hay una tributación normal, sí, que no sea agresiva o no produzca un ahorro fiscal, o sí lo produzca. Entonces, saber si sobre este asesoramiento a la empresa matriz española, si tenemos esta obligación, y en segundo lugar, al contrario, o sea, cuando nosotros únicamente prestemos servicios profesionales a una filial de una
de una empresa extranjera, que lo único que hacemos es presentar los impuestos en España y ya está. Sí, ahí tenemos obligación. Gracias. Vale, gracias. Pues vamos a ver, yo creo que esto, si ahora mismo eso está así y ahora mismo estamos prestando un asesoramiento a esa matriz española que tiene filiales en el extranjero y ya está, no cambia nada, yo creo que no hay que informar de nada. Igual me parece si lo que estamos haciendo es asesorar a una filial que tiene su matriz en otro Estado miembro o en una jurisdicción tercera, entiendo que tampoco hay nada de qué informar. Otra cosa es que nosotros, venga un cliente que dice que quiere operar aquí y que quiere operar en otro Estado miembro, por ejemplo, y entonces nosotros le digamos, pues vamos a ver, yo creo que lo que tienes que hacer es tener aquí una matriz y una filial en extranjero. Bueno, en ese caso, en principio, entiendo que tampoco, porque no concurrirían las señas de identidad. Eso no es ninguna planificación extraña. Vamos, no concurrirían las señas de identidad, que es lo que hay que mirar lisa y llanamente. Ni podríamos, no sé muy bien, comparar el ahorro con qué, con el establecimiento allí de una sucursal, quizá. Pero no hay ninguna operación ahí que se me ocurra que nos pueda llevar a comunicar el mecanismo. Otra cosa es que, no sé, pues montemos otro tipo de estructura o sea un mecanismo normalizado, que nosotros vayamos en nuestra carpeta con una estructura y se la vayamos presentando a los clientes. Eso sí es un mecanismo normalizado, seguramente, según las señas distintivas. Probablemente el mecanismo que tengamos allí sea perfectamente legal y nos digan que nada, pero al ser un mecanismo normalizado, por ejemplo, sería una de las señas, cumpliría una de las señas estas distintivas, bueno, pues a lo mejor de eso sí tendríamos que informar, ¿vale? Eso es lo que pienso yo, vamos, en mi desconocimiento de neófito en todo esto, ¿no? Pero bueno, en fin, por contestar, ¿no? ¿Pasamos a otro tema? Buenas tardes. Hola. ¿Se oye? A ver, en un establecimiento mecanizado, comercializable. Un mecanismo. Antes, muy rápido, has hablado de una entidad financiera. Evidentemente, el ahorro fiscal es algo tan abstracto, porque realmente si yo creo un grupo y traslado mi filial a Irlanda, por ejemplo, y hago un conglomerado vertical de grupo, tengo ahorros fiscales. Entonces, el deber en realidad sería de la matriz, del cliente, si yo firmo un contrato con el cliente como asesor del grupo. ¿Me explico? ¿Cómo puedo relevar yo mi responsabilidad de cara a que el obligado tributario es el cliente? Yo puedo hacer redactar un tipo de contrato jurídicamente correcto que me exima de esa responsabilidad, ya que no controlo todo el grupo. Puedo llegar a controlar una parte, pero estamos hablando de grupos importantes. Entonces, si yo ejecuto esa planificación y soy un asesor fiscal, bueno, o sea, me estás... entonces estoy obligada porque yo he redactado. Perdona que te pare para... Es que me estoy enrollando, pero... No, para intentar entender. Al grupo que tú asesoras una parte en España, le han colocado un mecanismo. Sí, claro. Vale. O se lo coloco yo. La diferencia sería que se lo coloco yo, porque vendo ese producto, sea asesor fiscal. Si el mecanismo normalizado, tienes que informar, se lo colocas tú. ¿Pero quién normaliza ese mecanismo? Normalizado es que vale para ese grupo y para otro. Exacto, para todo pero el mundo. lo he podido diseñar yo, porque soy un gran asesor fiscal. No, bueno, lo has diseñado o te lo ha diseñado otro y lo colocas tú. Yo creo que en todo caso... Pero si yo de acuerdo, pero si yo firmo un contrato con el obligado tributario, que en este caso yo entiendo que sería en este país la matriz, y que el obligado tributario de un grupo, estamos hablando de grupos heterogéneos, o sea, grupos importantes, complicados. Entonces, bueno, el obligado tributario en cada país tendremos que hacer una información respecto
ese mecanismo normalizado comercializable? No. ¿O es, es dónde el origen y dónde está esto? En el momento, vamos a ver, sería el primero, sería el origen, sería, bueno, habría que ver, primero, sí, Claro, habría es que informar. claro. En todo caso, si se informa en un país, no hay que informar en otro. En el caso que presentaba el compañero, por ejemplo, en el caso de que bueno, no estuviera asesorando a la filial aquí de un grupo extranjero, sino que, bueno, lo estuviera asesorando, pero le prepararon una estrategia él desde aquí, aunque estuviera informando una filial, si informa él, no van a tener que informar los de las otras filiales o de la otra matriz. En tu caso, exactamente igual. En el momento en que tú informes, comunicarás a los demás intermediarios que conozcas y al interesado que has informado, y entonces los demás ya no tendrán que informar. ¿Qué pasa? Que la información llega a España y España se lo comunica a los demás países. Sería absurdo que todos estuvieran informando de lo mismo. Se va a producir, que estoy casi seguro, pero bueno, digamos, la directiva ha pensado en eso, claro, sí. Bueno, pero existe claro, es muy reciente todo, pero existe la posibilidad de que yo, bueno, yo no en concreto, pero el despacho pueda realizar un contrato con el obligado tributario por confidencialidad, porque es evidente que hay una confidencialidad, y más si yo no lo he diseñado. No. Entonces eso es no, además la norma lo dice expresamente. Un acuerdo o una norma no te va a librar de informar de esto. Te va a librar el secreto profesional en todo caso. Bueno, pero claro, no un acuerdo que firmes tú de confidencialidad con tu cliente, ¿vale? Eso lo dice la norma. Pero si yo tengo la cláusula de secreto profesional... La cláusula de confidencialidad lo que va a ser es una seña distintiva de un mecanismo informable. No, hombre, porque cuando yo entro en una empresa... Sí, lo he dicho antes. Pero bueno, entonces yo no me puedo eximir. Es que entonces nadie informaría, porque todo el mundo pondría la cláusula. Tiene que, perdona, en última instancia no es el obligado tributario el que tiene que informar. No, en última instancia no, en la instancia de que en la instancia de que quede relevado el intermediario por el deber de secreto profesional, pero no un deber de secreto profesional contractual. Pero vamos a ver, bueno, es muy largo, porque, perdonad, paso al siguiente. Bueno, si queréis lo comentamos luego, bueno, en fin. Vamos al siguiente. El tremendo lío de las obligaciones de los prestadores de servicios a la sociedad. M'indiquen que ja ho podeu seguir des de dalt, si voleu. Si és que voleu seure... Esto, bueno... A ver, un segundo que ya se ha restablecido y entonces esperaremos un par de minutos y que la gente suba arriba. Vale. Muy bien. Para que se oiga mejor. Vale, perfecto. Sí. Al final llegaremos a ese absurdo de que yo no lo haría. Vale, pues si os parece, vamos a continuar esta segunda parte. Yo creo que ya habrán llegado arriba. Gracias. A ver, bueno, comentamos ahora, no os alarméis, he sido un poco pesado con esto de las 6 y tal, pero bueno, yo creo que merecía la pena, por eso que decía antes, porque es una norma, yo creo que os dará muchísima pereza leer la directiva y luego mirar el proyecto y luego, en fin, a mí me parece que a mí me ha dado mucha pereza, la verdad,
y a vosotros pues os dará más cuando además, bueno, pues tampoco va a haber muchísimos casos en los que tengáis que informar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que merecía la pena. Sobre estos dos temas, el registro de prestadores de servicios y bueno, por supuesto, por el tema de las sociedades profesionales, voy a intentar pasar un poco más deprisa para centrarme luego en el Código de Buenas Prácticas, ¿no? Que lo que habíamos hablado con Nacho y con Carmen. Entonces, bueno, el registro de prestadores de servicios, pues ya es una cosa un poco, no sé, kafkiana, ha sido un absurdo total. Vosotros supongo que lo habéis vivido. Desde el REAF hemos intentado cada cosa que conocíamos irla enviando. La verdad es que hemos intentado también aclararlo con quien procedía, que era el Ministerio de Justicia, y no ha sido posible. Al final logramos entrevistarnos con el director general de Registros y de Notariado, una persona que nos causó una impresión muy buena, la verdad, una persona muy capaz y bueno, lo que pasa que, nos quejamos de tributos, nos quejamos de tragedia tributaria, pero esto, justicia, es otro mundo. O sea, si esto hubiera sido en nuestra parcela, probablemente lo tendríamos aclarado. También, bueno, a lo mejor porque tenemos los interlocutores más fáciles, más cercanos, y porque hay más costumbre en nuestro mundo de comentar, de aclarar, de intentar solucionar estos problemas que surgen. Es que nos quejamos, pero es que, o sea, vete a otros ministerios, vete a otros ministerios. Entonces, bueno, porque os hagáis una idea, yo le pregunté, bueno, pero estamos en aquel punto en que los registradores, pues uno decía la suya, otro, decía, pero desde aquí no mandan instrucciones No, estaríamos encantados en que nos viniera un problema para nosotros desde aquí pronunciarnos, ¿vale? Esa es la mecánica que tienen. Entonces, el pedir que vayan por delante aclarando cosas, pues olvídate, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto está, yo creo, enfollonado en buena parte por esto. Bueno, ya sabéis de dónde surge esto, de la directiva que modifica la de prevención del blanqueo de capitales. Sabéis que por el Real Decreto Ley 11 de 2008 se traspuso esa directiva modificando la Ley 10 de 2010, que es la norma interna de prevención del blanqueo de capitales, y que por ese Real Decreto Ley lo que se hizo fue darle una disposición adicional única a la Ley 10, donde se añadía esta obligación, ¿no? Aquí en atañe pues, a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten alguno de los siguientes servicios, decía, por cuenta de terceros. Y los servicios son los del artículo 2.1o de la Ley 10/2010. Y los tenéis puestos ahí. Constituir sociedades, ejercer funciones de dirección, ejercer funciones de asesoría externa de una sociedad, que es lo que más nos ha traído de cabeza. Y luego hay algunas cosas ahí peligrosas, como facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal o administrativa, o lo de constituir sociedades. Vale. Cuando leímos esto, pues claro, te quedas un poco a cuadros, ves lo de por cuenta de terceros, no lo entiendes muy bien, yo por lo menos, ves el 2.1, dices, bueno, esto ha cambiado, ves la directiva, ves que la directiva no es exactamente igual. Y os lo comunicamos, hubo una jornada en general sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que hubo en el Colegio de Economistas de Madrid, nosotros estuvimos allí y la pregunta fue, nada más que acabar en la exposición, y esto, todo el mundo iba a preguntar lo mismo, ¿y esto a quién? Las dos personas que había allí, que eran dos altos cargos, uno del Tesoro y otro del Ministerio de Justicia, pues era la primera vez que se lo planteaban, o sea, así de claro. Entonces, bueno, repentizando allí y tal, pues, hombre, pues yo creo que no, porque claro, porque sí, porque esto está, yo creo, pensado para otra cosa, bueno, ya está, nosotros lo comunicamos. Luego, lo siguiente en esta dinámica fue que empezaron a los registradores mercantiles a poner cosas y entonces la interpretación era, bueno, totalmente extensiva. Entonces, prescindo de lo de por cuenta de terceros y cualquier asesoría externa de una sociedad, pues ya está, eso ahí está. Salen los modelos de cuentas anuales, la información sobre este tipo de servicios y se va acercando el plazo, estamos en julio. ¿Vale? Y es así, vosotros lo habéis vivido. Nosotros mandamos una comunicación, bueno, diciendo lo que pensábamos,
y diciendo, oiga, yo qué sé, usted verá. Claro, ahí hay unas sanciones que pueden llegar a 60.000 euros, que no sé si algún día se aplicarán, pero bueno, ahí están. O sea, a lo mejor tampoco es tanto esfuerzo, ¿vale? Bueno. El caso es que, bueno, aquí tenéis, yo creo que más o menos os sabéis, la obligación atañe a las personas físicas o jurídicas ya inscritas en el registro mercantil, que lo único que tienen que hacer, en este caso, pues ya sabéis, pues es un empresario que ya se ha inscrito o una persona jurídica que en todo caso estará inscrita. Si considera que presta este tipo de servicio y tiene esta obligación, pues antes del 4 de septiembre tenía que decirle al registro mercantil, oiga, que sí, que yo soy un prestador de servicios de estos, ¿vale? Además, en el caso de que ya hubiera comunicado esto al registro mercantil y no hubiera presentado las cuentas, cuando presentaba las cuentas, como ya estaba en el registro como prestador de servicios, tenía que decir, oiga, rellenar el modelito donde decía, sí, pues los servicios que presto es que asesoría externa y no sé qué cosas de cuántas operaciones, bueno, los que habéis manejado las cuentas anuales, que seréis casi todos, pues ya sabéis lo que ponía allí. Vale, esa era una posibilidad. La otra posibilidad era, bueno, como el depósito de cuentas termina antes, bueno, en general, que el 4 de septiembre, pues entonces mando mis cuentas anuales sin rellenar nada de esto y después decido si me doy de alta o no, que también lo hizo mucha gente. Pues dijo, bueno, a lo mejor el 4 de septiembre, gente que tiene fe, y dice, a lo mejor antes del 4 de septiembre, pues me aclaro con esto, ¿no? Nosotros lo que decíamos en la nota. Bueno, y luego está el caso de las personas físicas profesionales que no tenían acceso al registro mercantil y cuando se crea esta obligación, dice la disposición adicional, oiga, estas personas sí que, porque son estos obligados, lo que van a hacer es cumplir con su obligación de registro y además de dar los datos sobre estos servicios, lo van a hacer en el registro mercantil, ¿vale? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues mediante un modelo que se dará por orden ministerial, del Ministerio de Justicia, ¿vale? Vale, entonces, digamos, pues ¿qué dijimos? Pues nada, pues estas personas tendrán que esperar a que el Ministerio de Justicia diga que vamos, saque la orden, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Vale. Bueno, aquí tenéis lo del registro, tenéis lo de las otras obligaciones, que es la de dar los datos. Las personas físicas estas, por orden ministerial, le tendría que salir antes del 4 de septiembre la orden para registrarse y además el modelo para en los 3 primeros meses del año siguiente comunicar estos datitos sobre estas obligaciones. En ningún caso estos profesionales iban a tener que depositar cuentas. Lo que sí, esto sí que metía en la obligación de depositar cuentas a aquellos, por ejemplo, empresarios que no estaban haciendo nada en el registro mercantil porque era potestativo y ahora con este registro además se les obligaba al tema de las cuentas. El plazo pues era el 4 de septiembre. Bueno, por supuesto, alguien que empezaba la actividad iba a prestar estos servicios, pues ya tenía que hacerlo. Las infracciones... también dijimos, y era importante, claro, porque esto se planteaba, bueno, y si yo presento el depósito de cuentas y no relleno esta información sobre esta prestación de estos servicios, imaginemos, y yo ya me he registrado como prestador de estos servicios, ¿me pueden rechazar las cuentas? No le podían rechazar las cuentas, porque esto no es una información contable. Otra cosa es que le puedan decir que las cuentas son defectuosas, ¿vale? Pero no le pueden rechazar las cuentas. Bueno. Eso también lo dijimos. Y luego está el tema de, bueno, pero es que ¿estamos obligados o no estamos obligados? Entonces, bueno, pues también lo dijimos en las notas aquellas, hay 2 argumentos para pensar que no estamos obligados, y es que fundamentalmente es que la directiva parece que no está pensando en nosotros. Cuando la directiva regula el equivalente al 2.1 de aquí, o sea, a estos obligados por prestar estos servicios, dice que sean los que no están, en la directiva dice la letra A y B, que se corresponden con nuestra M de auditores, contables externos y asesores fiscales. O sea, los auditores, contables externos y asesores fiscales, que ya estáis obligados bueno, a todas las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, si no se prestan unos servicios específicos del 2.1, no deberían estar en esta obligación porque la directiva hace lo mismo. Pero bueno, también la normativa interna
yo qué sé, podía estar pensando en otra cosa y tal. El caso es que, bueno, ahí nos movíamos. Luego está por cuenta de terceros. Esto parece que siempre está pensando que hay una especie de fiducia, hay una interposición, y en esos casos también, bueno, pues hay que dar la titularidad real, quién está realmente prestando estos servicios, que son unos servicios, bueno, que pueden tener alguna peligrosidad desde el punto de blanco